En estas semanas, cuando hay una presencia de debates o simulación de debate en el Congreso, aparecen algunos interrogantes o algunas cuestiones de análisis sobre la calidad, profundidad, densidad de la democracia o de la representación política. Porque el voto no es solo llevar el sobre a una urna cada 2 años, en el caso de los que votan, ¿no? Es un contrato. Es un contrato social, es un contrato electoral, es un vínculo entre el electorado y el político, o una fuerza política, o si querés, entre el representante y el representado. Y es un contrato potente, porque en ese contrato potente se elige a una persona para que te represente y que asuma ese mandato en tu representación. Un poco es esa la idea, si quieren, formal, de instrucción cívica, de la democracia, que defiende a quien elegís una orientación, una identidad, unos intereses, por eso va ahí el voto. Entonces, ese es el contrato que se hace. No es después, valga la redundancia, un cheque en blanco a quien es elegido. Quien es elegido tiene que representar a sus electores, porque si no ahí se rompe un contrato. Y cuando se rompe un contrato pasa algo más que lo que se llama la rosca política, que es válida, y la avalo la rosca política, porque es parte de esa negociación, pero cada uno firme en su identidad, y en lo que se llama la rosca política. Pero cuando ahí ya no es rosca política, sino que es otra cosa, se debilita la representación popular, se rompe ese puente entre representante y representado. Y cuando se corta ese puente, la democracia empieza a debilitarse. ¿Cómo le puedo decir? A vaciarse, a decir, pero ¿cuál es el sentido entonces que vaya a votar? En el sentido, yo fui a todas las votaciones. Muchos dicen, bueno, no van a votar, no les interesa. Esa es otra cuestión. Si quieren, esa es otra problemática. Esto es lo que se ve en los niveles de ausentismo. Entonces, ahí tenemos que empezar a ver, decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Porque no es que la población, la gente no está de acuerdo, no apoya en gran parte, cuando yo digo así, la población es cuando decimos una amplia mayoría, la democracia, la forma democrática de organización de la sociedad. Pero cuando se rompe, se empieza a vaciar de contenido. Porque, ¿qué están representando? A ese sector de la población que votó para que tenga una identidad diferente a otra. Y cuando se produce esa confusión o esa unión, queda la forma, la banca, el recinto, la sesión, la urna cada 2 años, el voto, el sobre, o no, ahora lo electrónico. Simplemente la forma. Pero se pierde el contenido, se pierde la esencia, se pierde ese contenido donde el pueblo, en términos profundos, densos, se siente representado. La traición, y aquí viene el punto central, que ahí nos metemos de lleno, la traición del mandato no es simplemente una palabra así terrible, fuerte, grandilocuente. Es un hecho. Cuando un sector de la población que votó a un representante del pueblo y siente que ese representante del pueblo es un traidor a los intereses que ese pueblo o ese elector depositó en las urnas. Eso es la traición. No hay que ponerse purista, no hay que escandalizarse cuando se le dice, sí, es un traidor,
Pero un traidor, ¿qué significa? Porque traicionó a ese contrato electoral. Ocurre cuando pasa que un legislador llega al recinto y llega al recinto un proyecto de ley y vota contra sus electores con ese proyecto de ley. Cuando teóricamente se sentó en esa banca con una boleta que prometía defender a los trabajadores y termina votando una reforma laboral que arrasa con décadas de conquistas de derecho, organización y dignidad. Que la derecha quiera hacerlo, que los libertarios quieran hacerlo, que los del PRO quieran hacerlo, que los radicales conservadores quieran hacerlo, bueno, eso está bien, están respondiendo a su contrato electoral, están respondiendo el mandato. Es lo que con más o menos sutileza, con más o menos transparencia, lo propusieron. Ahora bien, cuando otros representantes empiezan a decir no, hay matices, están violentando el mandato popular, están rompiendo el contrato electoral, están traicionando a sus electores. Aquí es donde aparece lo subterráneo, ese mundo subterráneo, si quieren, que envicia la democracia. Lo que se negocia en la oscuridad, los acuerdos, para ponerlo en términos sutiles, las compensaciones o simplemente las valijas. Palabras que simplemente describen lo que muchas veces uno lo puede decir en forma brutal, la corrupción. Pero la corrupción en muchos casos es contra dinero, pero también es la corrupción cuando decís, bueno, te doy un cargo para tu familia, o te doy este espacio de poder para tus círculos más cercanos, o te doy un cargo en el exterior, o consigo un beneficio espurio. Entonces el mandato popular es usado como una moneda de cambio, que sale a comprar adhesiones, cargos, partidas, promesas, favores, una parte del Congreso transformado en un mercado persa. Y el Poder Ejecutivo, Milei, la hermana, Santiago Caputo, Adorni, o sea, el mundo libertario, en lo ejecutivo, los Menem, actuando como esos intermediarios de compra de voluntades. Hay legisladores que votaron contra el trabajo porque no representan a los trabajadores. Representan intereses empresariales, o son empresarios, o responden a un entramado de negocios que siempre miró al derecho laboral como un costo y no como una conquista social. Sea cual sea el camino, el resultado es el mismo. El contrato electoral queda destruido. El votante queda estafado y la democracia queda debilitada. Porque la democracia no se sostiene solo con urnas, se sostiene con coherencia, se sostiene con responsabilidad, se sostiene con una idea básica. El representante no puede ser un agente doble. Ese diputado, ese senador, no puede ser un agente doble. No puede hablar en nombre de los trabajadores y votar contra los trabajadores. Porque si no, el daño del espíritu democrático se expande. Alimenta la frase que más le conviene al poder. Y cuando digo al poder económico. Son todo lo mismo. Esa frase es el sueño húmedo de los que mandan sin votos. Porque si la gente cree, si la mayoría de la población cree que son todo lo mismo, se retira, se desorganiza, se resigna y entrega. Por eso la traición del mandato electoral
no es solo un escándalo moral, es un hecho político y es un hecho social. Una reforma laboral regresiva votada por quienes se suponía que fueron al Congreso a defender el trabajo es más que una derrota parlamentaria. Aquí aparece lo que hay que recuperar, otro sentido de la política representativa, reconstruir el vínculo. Me estoy refiriendo a sectores del peronismo de Salta, de Tucumán, de Catamarca, de Santiago del Este, perdón, de Santa Cruz, que quería decir. Y puede ser que alguna provincia más se me escape. ¿Cómo se reconstruye entonces el vínculo? Porque no voy solamente a pensar que no hay solución y son todo lo mismo. No. Hay muchísimos militantes, políticos, legisladores, diputados, senadores que creen en dar fe de este contrato electoral. ¿Y cómo se reconstruye? Primero, que parte de la sociedad, que parte de ese electorado tenga memoria. Memoria concreta, con nombres y apellidos. ¿Quién votó? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿En qué condiciones? ¿Con qué argumento? Y sobre todo, ¿para quién? Porque sin memoria, la traición se repite. Segundo, con organización. Porque la política representativa no se corrige solamente con lamentos individuales, como este. No solo con lamentos individuales. Se reconstruye y se corrige con fuerza social. Con militancia, con sindicatos, con movimientos, con comunidad, con organización, con construcción colectiva. Y tercero, con identidad, recuperando la identidad, de qué representamos, de qué es lo que queremos, de qué sociedad, a qué sociedad se aspira. Porque cuando se avanza, se quiere arrasar con los derechos laborales, se está arrasando sobre condiciones materiales de un sector de la población, a quienes se los considera material descartable. Porque cuando se fragmenta el trabajo, se fragmenta la capacidad de resistencia, y cuando se fragmenta la capacidad de resistencia, el ajuste se vuelve un programa permanente. Y a esto es lo que apunta, el ajuste como un programa permanente, donde las condiciones de vida de las mayorías se van deteriorando y se quiere naturalizar. Y hay que pelear, hay que interpelar esa naturalización. No hay que naturalizar ni el programa permanente, ni la traición, como que eso es política. No aceptamos que la identidad popular, que el voto popular se remate en los subterráneos y subterráneos oscuros, corruptos de lo peor de la política. Y para eso lo que se necesita es identificar, tener claro que con la democracia, que con el voto se puede hacer cambios, pero es muy importante la elección de esos representantes. Y para eso hay un primer paso. ¿Saben cuál es? No tengas miedo, no siempre se choca andando a contramano.